Nosotros tratamos alrededor de unos 100.000 metros cúbicos de agua al día. Este agua entra por un canal de entrada que va recogiendo todos los colectores mallados que hay a lo largo de la red de saneamiento de Pamplona y la comarca. Llega por gravedad a esta planta y en pretratamiento lo que hacemos es retirar todos estos impropios, que podrían ser desbaste fino, desbaste grueso, llamamos papeles, bolsas, arena, aceites, grasas que vienen con este agua. Se retiran en una primera fase de acondicionamiento del agua, que es el pretratamiento. Ahí retiramos 2.400 toneladas al año, aproximadamente, que se llevan a vertedero de Góngora. Luego, este agua, una vez que ya se le ha quitado todas estas sustancias impropios, avanza a 7 cantadores primarios, que son una especie de depósitos circulares, de un tamaño considerable, en el cual el agua se estanca y, por gravedad, los fangos y lodos que lleva este agua decantan en el fondo y son purgados mediante unas electroválvulas y unos depósitos que tenemos que bombeamos luego a la siguiente fase de la línea de lodos. Estos lodos suponen alrededor de unos 450 metros cúbicos al día, lo que retiramos en una concentración de un 5 o 6% de materia seca. El resto del agua que van sobrándose por estos decantadores, por unos reflectores, el almenado de estos decantadores, este agua pasa a la siguiente fase, que sería el tratamiento secundario. Se trata mediante unos reactores biológicos, que se produce ahí una degradación de la materia orgánica entre unos microorganismos que viven en ella, que se alimentan con aire, oxígeno que necesitan para respirar. Hay diferentes fases. También en estos mismos reactores se produce la nitrificación, desnitrificación, eliminamos el amoníaco, también se elimina el fósforo, que se incorpora a la línea de agua a través de detergentes en nuestras viviendas, ¿no? A la hora de lavar la ropa y todo esto. Este lodo, una vez tratado en estos reactores, pasa a otra decantación secundaria, en la cual es parecida a la primaria, aún son más grandes, son 40 metros de diámetro. Tenemos también 6 decantadores, que también se produce un estancamiento de este agua, el cual hace que estos microorganismos que han estado, digamos, comiendo estas sustancias que había coloidales disueltas en el agua, que ya había dejado pasar la decantación primaria, que no había sido capaz de decantar ahí, aquí estas bacterias al digerirlas caen al fondo de los decantadores secundarios y se extrae a la línea de fango para hacer un espesamiento y luego un tratamiento posterior mediante la digestión. Ahí andamos también entre 400-450 metros cúbicos al día, que se extraen del orden del 5% de la materia seca. Estos fangos, una vez ya extraídos, tanto en la fase primaria como en la fase secundaria, se unen en una torre de reparto para alimentar unos digestores. Ahí se produce una digestión mesófila, y se produce biogás, se produce una degradación de la materia orgánica mediante una digestión anaerobia, en la cual no tiene en cuenta el oxígeno. Y este fango se estabiliza y una vez ya pasado durante unos 22 días en estos digestores, se pasa a una fase de deshidratación. Ahí deshidratamos ese lodo para que se retira el agua, un aspecto más manejable, del orden del 17-18% de materia seca, y este lodo ya es llevado a cultivo extensivo, un 75% cultivo extensivo y un 25% se realiza el compostaje. La calidad del agua se asegura porque se hacen unos análisis diarios de lo que entra en la planta y lo que sale. Entonces sabemos que estamos retirando este agua que está cumpliendo lo que la Confederación Hidrográfica del Ebro nos permite verter al río, que se cumple sobradamente. Actualmente se cumple sobradamente. Y los lodos también se analizan mensualmente para asegurar que cumple la normativa para poder aplicarlo a la agricultura. Un lodo, para realizarlo en la agricultura, necesita cumplir los requisitos, sobre todo de metales pesados
y esto está conseguido gracias también a un control del vertido, porque si no controlas el vertido que entra en la planta, será muy difícilmente luego poder tener un lodo que se podía valorizar en la agricultura. Se obtienen como 40-42.000 toneladas de lodo. Ese lodo tiene como dos vías de aplicación. Un 20-25% va para la elaboración de compost y el 75% va a reparto de campo, ¿no? El proceso de compostaje, bueno, tenemos aproximadamente una duración de 3 a 6 meses dependiendo de las condiciones climatológicas. Actualmente en Arazuri se hace todo al aire libre, entonces dependemos mucho de las lluvias, que hace que nos alargue o nos disminuya el proceso, las condiciones meteorológicas. Lo que hacemos es mezclar en distintas proporciones de bulking y lodo para obtener el compost. Es decir, se mezclan los restos verdes triturados con el lodo y con corteza de pino para obtener el producto final. Necesita la colaboración de los microorganismos para que se lleve a cabo, y entonces, bueno, pues con las condiciones adecuadas de humedad y temperatura terminan el proceso. Durante el proceso pasa por distintas temperaturas la pila, entonces bueno, lo que te asegura también es una higienización del compost, que no haya malas hierbas y que los patógenos no vayan en el producto final. Es un fertilizante, entonces garantías como tal, pues tienes una riqueza en materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasa, y encima te está aportando materia orgánica al sustrato o al medio donde lo aportes. El compost es un producto registrado también por el MAPA y bueno, es un producto que como tal te exige unas características de materia seca, contenido de nutrientes, metales pesados, y tiene que estar registrado para poder comercializarlo. Hemos conseguido que los niveles de metales pesados disminuyan muchísimo, entonces eso al final su consecuencia es que tenemos un compost de mejor calidad. Yo creo que es importante porque hemos pasado de tener contenidos muy altos en zinc, bueno, muy altos, no muy altos, era un compost clase C, a tener un compost en el que los niveles de zinc son mucho más bajos y entonces tiene mayores aplicaciones que en clase, o sea, está menos limitado por legislación. Por otro lado tenemos el lodo que va directamente a aplicación directa. El lodo que va a aplicación directa, estamos hablando de un biosólido que tiene entre un 16-18% de materia seca, tiene valores muy altos en nitrógeno, fósforo y potasa, que son valores importantes para fertilizar los campos de cultivo. Y bueno, el mayor problema de ese lodo es la extensión. ¿Qué pasa? Que tiene una apariencia o un aspecto un poco viscoso, entonces no se extiende con cualquier maquinaria, tienes que ir a extender con carros de aplicación de estiércoles o con platos. Me paraba ahora para enseñaros cómo distribuyo la porquería, los lodos. Entonces acciono del tractor un mando que va por las gomas hidráulicas y mueven la cadena. Y las cadenas van a las hélices y las hélices son las que distribuyen los lodos a la finca. ¿Y con eso se garantiza una distribución homogénea? Exactamente. La diferencia entre lodo y compost, el lodo es más va a aplicación directa. ¿Eso qué significa? Que se mezcla con la tierra, va a cultivos que no son de consumo directo humano, o sea, no va a lechugas ni a tomates, sino que lo que son para cultivos extensivos como cereales, maíz en grano, que son cultivos que son transformados al final, ¿no? Y el lodo no se podría aplicar directamente en una huerta, por ejemplo. Un compost sí que se aplica directamente en una huerta mezclado con la tierra para obtener frutos hortícolas. Hay dos distintas formas de venta. Por una parte, que a las grandes jardinerías y a particulares pueden llevarlo a granel, y luego tenemos un producto que es el que está registrado, que se vende en sacos con su correspondiente composición y su registro de fertilizantes. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sueles coger mucho el compost de la mancomunidad? Una vez al año o así, más o menos. ¿Qué cantidad? Pues unos 10, 12 sacos más o menos para la huerta. ¿Y qué tal calidad? Viene muy bien. ¿Es bueno? Sí, sí, a mí me encanta. Bueno y barato. Muy bien. Vale. Gracias. Nada.